Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El pasado 6 de noviembre, el Ministerio de Cultura y Patrimonio adjudicó a la empresa de mudanzas Premium Logistic el contrato para el traslado de más de 48,000 bienes patrimoniales que están en las reservas del edificio Aranjuez al ex edificio de UNASUR, cuya transportación efectiva tomará 50 días. A criterio de varios expertos, el exministro de Cultura y actual candidato a la presidencia, Juan Fernando Velasco, tomó una decisión sin ningún argumento técnico, basándose en una supuesta afectación del edificio Aranjuez, donde se encuentran actualmente sus bienes patrimoniales. De ahí que advierten que este traslado puede deberse a intereses políticos que revelan la intención de anular una posible reactivación de UNASUR. Con 51 minutos. Saludamos entonces con Eduardo Puente, exdirector del Sistema de Bibliotecas, subsecretario de Cultura. Eduardo, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Esta decisión de trasladar los bienes patrimoniales, los bienes culturales del edificio Aranjuez al edificio de la UNASUR, ubicado en la mitad del mundo, que está en medio de una polémica sobre el destino que se va a dar a esta edificación, ¿es técnica? ¿Fue una decisión analizada o no? Bajo su criterio, ¿qué está pasando con esta decisión? Bueno, muchas gracias, Licenia, por la oportunidad de llegar a la opinión pública con el tema que nos tiene realmente indignados. Yo quiero indicar que estoy actualmente como coordinador nacional de Unión por la Esperanza Cultura, que agrupa a muchos colectivos culturales en torno a la alternativa de recuperar este país de la debacle en la que actualmente nos encontramos. Cultura posiblemente es uno de los sectores más golpeados, no solamente por la crisis sanitaria, sino por el desgobierno actual. Y esto es muy sensible porque se está jugando con un aspecto que me parece que es fundamental y que tiene que ver con la memoria cultural, con el patrimonio cultural del país. Efectivamente, lo que se indica, el hecho de trasladar parte de la reserva, digamos, del país al edificio de UNASUR, obedece, según nuestro criterio, a una utilización que se está haciendo del tema del patrimonio cultural con fines políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque ya desde hace como más de un año, los expertos, historiadores, museólogos, archivólogos, bibliotecarios, manifestaron al ministerio que si efectivamente se trataría de un problema estructural del edificio donde estaban esas reservas, el edificio Aranjuez, debía hacerse un traspaso lo más técnicamente posible con los protocolos que a nivel internacional se manejan para estos casos. No se trata de un cambio de domicilio, no se trata de un cambio de oficinas como para contratar una empresa de mudanzas. Tenía que haberse hecho con una empresa que demuestre experiencia en el manejo de bienes culturales, de piezas arqueológicas, y eso no existe. Hace ya un buen tiempo el colectivo precisamente de defensa del patrimonio cultural se manifestó ante el ministerio y ante el ministro Velasco, indicándole la inconveniencia de hacer esto. Y por último, viendo otras alternativas. Se barajaron varias alternativas, sin embargo, existe una posición ya de necedad clara que refleja intereses políticos. La idea, desde nuestro punto de vista, es bloquear la posibilidad de que el edificio de UNASUR vuelva a cumplir para lo que fue creado, el fin para el que fue creado, que sea la sede de un proyecto de integración, porque además nuestros pueblos tienen esa característica cultural, la integración. Eduardo. Sí. Eduardo, muy buenos días. La inquietud en este momento es que ese traslado de las piezas arqueológicas desde el edificio Aranjuez al edificio de la UNASUR, ubicado acá en la zona de la mitad del mundo, no implica, digamos, la construcción o la edificación de un museo, de un
este recinto cultural que va a recibir a quienes usted decía hace un momento, digamos, historiadores, estudiosos de arqueología, archivólogos, actores y gestores culturales, etcétera, sino que quieren convertir al edificio de UNASUR, que tiene unas instalaciones súper modernas y demás, en una especie como de bodega, ¿no? Entonces no hay tampoco un proyecto en marcha. Y hay un tema que es fundamental, que ese predio, el terreno le pertenece a la prefectura de Pichincha. Entonces hay un conflicto sumamente grave porque la prefectura junto a la Cancillería conformaron una comisión en donde se estaban adoptando salidas de carácter bilateral, pero que resulta, en los últimos días, la Cancillería de forma unilateral e inconsulta, a espaldas de la comisión y a espaldas del gobierno de Pichincha, decide entregar o firmar este convenio con el Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que correspondería entonces, Eduardo? Bueno, en este país ya se hizo famosa aquella lamentable frase de que la realidad supera la legalidad. En este caso podríamos decir en el tema cultural que la arbitrariedad supera la legalidad. Efectivamente, hay una serie de aspectos controversiales sobre el tema, y lo prudente, el sentido común dicta de que no a última hora, cuando este gobierno está de salida, que no se juegue con el patrimonio del país, con el patrimonio cultural. Hay un problema jurídico, efectivamente, con el Consejo Provincial, porque el dueño del terreno es del Consejo Provincial, el gobierno de la provincia, y se hizo la donación precisamente para un fin determinado, esto es que el edificio que se construya en ese terreno sirva como sede para UNASUR. Ese fue el objeto. Al no estar cumpliendo con ese objeto, se presenta el reclamo con todo derecho del gobierno de la provincia que dice no se está cumpliendo. Y hay una comisión, efectivamente, Alexis, como usted bien señala, que se supone debe tratar este tema. Esa comisión es la Cancillería y el gobierno provincial. La pregunta nuestra es, ¿qué hace el Ministerio de Cultura metiéndose donde no les llama? ¿Qué se está buscando? Ya es momento de que la opinión pública conozca de que lo que está sucediendo son actos arbitrarios de manejo politiquero, porque ni siquiera es un manejo político, es un manejo politiquero. Ya lo hicieron con la Biblioteca Nacional. Y recordemos algo adicional. Decía en nuestro saludo, bueno, en la despedida, en realidad, el profe Robalino decía, adivina, adivinador, ¿no? Recordemos quién dijo que esos predios y esas instalaciones se iban a entregar para una universidad indígena. Absoluta demagogia, ¿no? Se han construido unos discursos y unos relatos demagógicos, fantasiosos. Bueno, ya tenemos varios casos, ¿no? El del Mundial de Fútbol 2030, el del tren playero, el metroférico, un montón de ofertas disparatadas que ha hecho el presidente Moreno, y una de esas fue precisamente la de entregar este edificio para una universidad indígena, Eduardo. Entonces creo que también eso valdría la pena recordarle a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí, pero precisamente eso es atentar desde el Estado a los derechos culturales de la población. No es un tema exclusivamente para los museólogos, los historiadores, es que se está atentando con uno de los derechos culturales que establece que la ciudadanía tiene el derecho de acceder a los bienes culturales y a los servicios culturales. El momento en que se traslada al edificio de UNASUR las reservas museísticas, que no solamente son piezas arqueológicas, también son piezas de lo que es la escuela quiteña, incluso fondos documentales, fondos de archivos, fondos bibliográficos, fondos incluso audiovisuales, fotográficos, todo eso, incluso desde el punto de vista técnico, maltratado porque el ministerio, mediante acuerdo, los considera parte de las reservas. Eso no son reservas, la parte documental, la parte bibliográfica, los archivos fotográficos y de audio, no son reservas, son colecciones. Por favor, los señores del Ministerio de Cultura tienen que aprender inclusive la tipología en el manejo de los bienes culturales. Lo que sí es reserva es la parte museológica, pero que además tiene que ser apropiada socialmente por la gente. Eduardo, si yo soy ecuatoriano, tengo que reconocer cuál es la expresión cultural de mis ancestros y en base a eso me identifico. Es un tema donde está la identidad también en juego. Eduardo, si yo quiero estamos conversando con Eduardo darle un Puente. Tratamiento de bodega
a las piezas, digamos, arqueológicas y todo esto, le pongo yo en una posición de que la ciudadanía no tiene acceso a eso. Y eso Eduardo, me parece que es atentar contra los derechos culturales. Estamos conversando con 8 de la mañana con un minuto, estamos conversando con Eduardo Puente, exdirector del Sistema de Bibliotecas, es subsecretario de Cultura. Eduardo, ¿cuál es el riesgo de este manejo político que usted dice que se está dando a los bienes culturales, patrimoniales y de este traslado antitécnico que se va a dar? ¿Se corre el riesgo de que estos bienes patrimoniales se echen a perder, se dañen, desaparezcan? ¿Cuál es el riesgo? Por supuesto, el riesgo es que son piezas delicadas, ¿sí? Puede deteriorarse, quién sabe, puede desaparecer efectivamente, y no es un tema como para estos manejos que se están haciendo. Eso, yo lo que trato de decir es que los bienes patrimoniales del Ecuador deben ser tratados con la seriedad del caso. En conjunto, el tema cultural tiene que ser tratado con la seriedad que amerita, no puede ser utilizado como lo han estado haciendo. Yo me refería, por ejemplo, al tema de la Biblioteca Nacional. Solo en este país se han hecho como 3 inauguraciones de la Biblioteca Nacional y resulta que la Biblioteca Nacional no está abierta al público en todas sus colecciones. Fue un simulacro grotesco lo que se hizo con la Biblioteca Nacional. Ahora se está haciendo con las reservas del patrimonio cultural. Hay un manejo terriblemente irresponsable, pero lo que sí quiero advertir, y nosotros como Unión por la Esperanza en el tema cultural, es que no vamos a dejar que esto quede impune. Tenemos que exigir que se establezcan las... ¿Qué acciones van a tomar, Eduardo? ¿Qué acciones van a tomar? La primera es esta denuncia pública para que la opinión pública conozca lo que se está haciendo, por un lado. Por otro lado, exigir que se abra una investigación. ¿Qué se está ocultando atrás? ¿Por qué se lo hace de esta manera antitécnica cuando han existido múltiples voces de especialistas de este colectivo de defensa del patrimonio que le ha dicho al ministerio que no lo haga? Sin embargo, a pesar de esas voces, se está haciendo. Entonces, vamos a pedir que se abra una investigación y tendrán que responder desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista de la gestión cultural. Y si hay responsabilidades, incluso penales, que esas responsabilidades se establezcan y se sancionen a los responsables. A los responsables que se fueron para aceptar una candidatura, dejando en soletas la gestión cultural del ministerio, como a los actuales representantes. No podemos dejar que esto se quede así. Vamos a exigir que se investigue y que sancione a los responsables por el manejo que se está haciendo del patrimonio cultural de todos los ecuatorianos. Eduardo, ¿usted conoce de consecuencias, por ejemplo, de este manejo que usted dice que se está dando a los bienes patrimoniales y culturales? Si ya hay algunos objetos, algunas colecciones, algunas piezas que se hayan perdido. Bueno, hay rumores de aquello, pero mal podría yo decir que conozco a ciencia cierta. Lo que sí conozco es que se cerró ya un poco más de un año los servicios que daba el edificio Aranjuez, donde estaba depositado precisamente esta reserva, donde estaba el Fondo Gijón y Camaño, donde estaba el Fondo Documental del Banco Central, que ofrecía este servicio a la ciudadanía, a los estudiantes, inclusive a turistas que iban a ver el Fondo Gijón y Camaño en lo que tiene que ver con la documentación de Humboldt. Habían turistas alemanes que venían, es decir, era un centro cultural. Bueno, eso está cerrado, se amenazó de que era un edificio que estaba a punto de caer. El país, la ciudad mismo, hace pocos días sintió algunos temblores, ¿sí? No ha pasado nada con ese edificio. No digo que no haya problemas estructurales, lo que digo yo es que debía haberse procedido con seriedad, inclusive otras alternativas, en la misma Casa de la Cultura, en la ex embajada de Estados Unidos, en la 12 de octubre y Avenida Patria, había posibilidades de ubicar, pero se empecinaron que tenía que ser el edificio de UNASUR, y eso levantó la sospecha. O sea, no es... Y ese es un traslado que cuesta muchos recursos, ¿no, Eduardo? Pero por supuesto. Pero estamos en un momento de austeridad, entonces también el discurso de la austeridad se queda en cualquier cosa. Pero claro, porque además lo que se hubiera podido hacer es que en la parte de la Casa de la Cultura y del ex edificio de la Embajada de Estados Unidos se pudo realizar un gran complejo cultural con las reservas del patrimonio, con el Museo Nacional, también con la parte documental y la parte bibliográfica. Es decir, se podría haber desarrollado en ese sector
sí, que es central, un complejo cultural para la ciudadanía. La ciudadanía está perdiendo, y el municipio de Quito, ojo, no ha dicho nada tampoco, el alcalde Yunda no ha dicho nada, estamos perdiendo la posibilidad del manejo de un museo de esas características y las reservas del patrimonio que salen hacia la mitad del mundo. ¿Con qué criterio? Bueno, hay una serie de aspectos que se ha dicho, desde aquellos en los cuales se pretende ocultar la reserva, otros plantean que lo que se busca es privatizar precisamente con las empresas de turismo que manejan el tema a nivel de la mitad del mundo para que esto sea un museo privado. Hay una serie de elementos que nos hacen sospechar, pero como una escultura nosotros decimos, lo que aquí está haciéndose es un juego político para después, cuando venga otro presidente y quiera darle la función a ese edificio para el que fue creado, la sede de UNASUR, le diga, ah, no, está atentando contra las reservas, porque ahí están las reservas del patrimonio y usted no puede cambiar esas reservas. O sea, me parece que es hasta grotesco lo que se pretende hacer. El sector cultural está cansado del manejo que se está haciendo del tema cultural por parte del propio Ministerio de Cultura. Eduardo, para finalizar, este edificio, más allá del tema legal de propiedad del edificio, este edificio como tal, esta infraestructura, no está diseñada para albergar ese tipo de material. No reúne las condiciones para garantizar que estas piezas, que estas colecciones, que estos bienes patrimoniales perduren y se les dé un buen mantenimiento allí, porque no está técnicamente diseñado para albergarlo. ¿Es así? Así es, efectivamente así es. Y eso está ocurriendo con las entidades más emblemáticas. O sea, se trata de adecuarles, entre comillas, ¿sí?, para poner ahí fondos que son delicados. Lo propio ocurrió con la Biblioteca Nacional. El Archivo Nacional pasa lo mismo. Y ahora el tema del Museo Nacional y las reservas del patrimonio cultural. O sea, este país debe entender que hay entidades que guardan la memoria, ¿sí?, que dicho sea de paso, en el Ecuador ha habido un pésimo manejo porque se han perdido no solamente piezas arqueológicas, se han perdido colecciones bibliográficas, se han perdido archivos. La entidad de control y de rector en materia cultural definitivamente no ha funcionado para nada en estos años. Bueno, también creo que hay que, para cerrar nada más el diálogo con Eduardo Puente, hay que tener en consideración que UNASUR es más que un edificio, ¿no? UNASUR es más que un edificio y más allá del litigio, del conflicto legal, jurídico, político que hay intenciones. Ya lo ha dicho Alberto Fernández, lo ha dicho Luis Arce. Veremos qué es lo que ocurre en otros países también de la región, que además este no es un proyecto ideológico, era un proyecto de integración regional que iba más allá de las ideologías. Recordábamos el otro día con Licenia, en UNASUR estuvo Álvaro Uribe, en UNASUR estuvo Sebastián Piñera, estuvieron presidentes dando forma también a la conformación y a la creación de UNASUR, que no tenían nada que ver con la ideología que supuestamente hay sectores que le atribuyen a este proyecto de integración regional, que es la del socialismo del siglo XXI, la centroizquierda y demás. Entonces, también tener en consideración que UNASUR, el proyecto de integración, es mucho más que un edificio. O sea, si las intenciones de Fernández, de Arce y de otros actores de la política regional están, ojalá nuevamente se retome ese proyecto de integración. Muchísimas gracias, Eduardo Puente, por haber aceptado este diálogo hoy en Punto Noticias, primera emisión. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias también, Alexis, lo mismo y lo propio a Licenia, muchas gracias. A usted muy amable, muchas gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.